Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día al Que se come Express, el que se come que puedes escuchar de lunes a jueves en Terreta Radio, junto a David Ariza, que ahora le daremos paso, y Marcos Mora Pérez, un servidor. Y bueno, aunque sea Que se come Express, David, últimamente los que se comes duran igual que los que se comen Express, ¿no? Los que se comen XL. Pues muy Casi, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a muy todos. buenas tardes, noches, buenos días, ¿no? ¿Cómo era? Tardes, Ya no noches, te sale igual días, que antes, martes. Hemos cambiado la hora y ya no sé en qué mundo Estamos vivo. perdidos, ¿eh? Ostras, claro. Estamos pero súper perdidos. Hemos El cambiado la hora domingo y ya dormimos no sabemos menos dónde y lo llevas estamos. arrastrando, El ¿no? domingo Hoy martes. Estoy, pero arrastrándolo, igual que ayer tenía la garganta un poquito tocada, pues hoy un día después, pues la tengo más tocada aún. Así que, pues como decimos siempre, vamos a disfrutar del momento, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes que pueden sí o sí colaborar con el Que se come Express o el Que se come XXXXXL. Pueden hacerlo siendo partners de nuestro programa, pueden hacerlo trayendo productos o artículos que quieran que sorteemos en el sorteo semanal que hacemos a través de nuestra encuesta para elegir el título o lo que vamos a hablar en el viernes, ¿vale? El asunto del que vamos a hablar. Y dicho todo esto, Marcos, hoy estamos de martes de arroces, martes en el que repetimos el tema, ayer arroces, hoy arroces, viva la semana del arroz, viva Levante, vivan los arroces. Hombre, si es que al final hay que especializarse en algo, David. Y para especializarse hay que conocer bien el tema de los arroces, como tú y como yo, que más o menos conocemos un poquito solo de los arroces. Pero como nosotros conocemos un poquito más a lo mejor que los oyentes, pues hoy vamos a vislumbrarles un poco más. Hoy un poquito, hoy la cosa va de poquitos, ¿vale? Vamos a vislumbrarles con, digamos, los recipientes, ¿vale? Y los arroces con nombre propio. Porque muchas veces, bueno, ya hablamos de que una paella no es un arroz y un arroz no es una paella, pero hoy vamos a hablar de recipientes, formas de hacer los arroces, si estos arroces tienen nombre propio y, bueno, la clasificación que podemos hacer, porque mucha gente se piensa que un arroz al horno es un tipo de arroz solo, o un arroz con costra es un tipo de arroz. Y luego también tenemos el arroz a banda y por qué se llama el arroz a banda, ¿no? Una cosa, Dime. ¿un arroz con costra es un arroz que no se ha lavado mucho? Qué asco das. Es que me ha venido a la mente esto. Ya, Estoy muy chisposo. y te digo la verdad, me has dado mucho asco porque tenía hambre y me la acabas de quitar. A esta hora ya tenía hambre. Qué horrible, qué horrible. Oh, Bueno, qué vamos a ver, asco. Marco. Venga, vamos primero. Yo creo que deberías de empezar enumerando los arroces, yo creo, con un poco de identidad o con identidad propia o con peso propio que podemos encontrar en la gastronomía alicantina o en la gastronomía de Levante, y a partir de ahí empezamos a dialogar Bueno, sobre ellos. ¿Qué te parece? vale, pero ¿por dónde empezamos exactamente? A ver. Pues vamos a empezar. Es Bueno, que, yo es creo que que en primero hay que verdad he empezar. metido el día de los arroces y estoy hablando de recipientes porque un arroz al horno normalmente suele ir en cazuela de barro, en una paella, en un arroz a la llauna. Luego también tenemos clasificaciones al horno, arroz de pinoso, por ejemplo, arroz con costra, arroz a banda, ¿vale? Y arroz con nombres propios, vamos, en definitiva. ¿Por qué? El Porque arroz, es que aquí la el gente tiene un arroz. cacao mental que no lo sé organizar ni yo. ¿Cómo se lo exponemos a la gente? A ver. Siguiente cosa. ¿El arroz de pino oso es un Pino oso. arroz que se hace en un pino soso? Sí, o que le hace un oso en un pino. ¿Eh? Un arroz de oso con leña de pino. Qué bueno. Efectivamente, un arroz de pino con leña de oso. Al revés, perdona. Leña ¡Ah! de oso. Un arroz Me de acaba de pino con estallar el leña de cerebro. oso. Muy Me acaba de bueno. estallar el cerebro. Te acaba de estallar la cabeza con este. Bueno, Bien, pues mira, vamos a ver venga, que realmente organiza un poco Vamos a el tema, organizar David. un poquito. Vamos a hablar arroces típicos, arroces que sabemos que se hacen de una manera y con un recipiente particular. Tenemos la Efectivamente. paella. Dentro O de la la paella, paella tenemos chicas. la paella valenciana. La paella valenciana, como su nombre indica, es una paella que está hecha en Valencia. Si no está hecha en Valencia, ¿vale? Tendría que denominarse paella a la valenciana. Cuando tú haces una paella a la valenciana, estás repitiendo la elaboración que se hace en Valencia, ¿vale? Efectivamente. En otro punto geográfico. Esto es una cosa que a la gente a veces se le olvida,
¿vale? Cuando yo hago una paella valenciana en Alicante, estoy haciendo una paella a la valenciana. Correcto. Es una cosa interesante, ¿vale? Por decir alguna cosa. Luego, en paella podemos hacer otros muchos arroces, que también se pueden denominar paellas, pero hay que ponerle el adjetivo después, el sustantivo después, como paella de marisco, paella de bogavante, puede hacer una paella de carabineros, puede hacer una paella de secreto ibérico, puede hacer una paella de lo que me apetezca, ¿vale? Serían, dentro de la paella se pueden hacer muchas cosas. Cosa curiosa, que dentro de una paella, aparte de arroces, que parece que nos centremos sobre eso, también se pueden hacer calderetas, cruets y suquets. Son elaboraciones marineras que también se han hecho dentro de una paella, del recipiente. ¿Sí? Un cruet es el pescado. No, es un pescado, es una receta tradicional de barca, se cocina un poco de patata con tomate, una picada de ajo, perejil y aceite. Cuando ya está casi hecho, se pone el pescado encima, se tapa y se deja que el pescado se termine de cocinar con el vapor de todo lo que ha hervido, ¿vale? Entonces, se queda así como que no está muy cocinado. Es una receta súper interesante. Y no nos olvidemos de que la paella también sirve para hacer otras elaboraciones, como puede ser, pues, los famosos huevos esclafados con chorizo, con ajitos tiernos, que se hacen también en una paella. ¿Vale? Es que a veces nos olvidamos un poquito de estas cosas. Eso sería como recipiente, la paella tiene múltiples usos y múltiples posibilidades. Podemos hacer una paella valenciana, una paella a la valenciana, o podemos hacer arroces de cualquier cosa en paella. Paella de lo que queramos. ¿Perfecto? Muy bien. Esa es una parte. Seguimos con los recipientes. Bueno, pues vamos a hablar de recipientes que se pueden meter al horno. Y aquí entramos en los arroces al horno. Tenemos el tradicional, que es el arroz al horno tradicional en cazuela de barro, ¿vale? Que ahí pues trabajaríamos con diferentes ingredientes, pero normalmente yo suelo llevar algo de embutido, puede ser longaniza o morcilla o chorizo, o las tres cosas. Suele llevar algo de verduras, que pueden ser rodajas de tomate, patata, una cabeza de ajos, ¿vale? Incluso hay quien le pone algo de pimiento. Podemos hacerlos también con diferentes carnes, como puede ser pollo, puede ser conejo o incluso puede ser también costilla de cerdo. Sí que hay una variedad de estos arroces a la cazuela que se hace con todo el producto sin hueso, ¿vale? Intentamos que no haya ningún hueso para facilitar la forma de comerlo. ¿Vale? Entonces, si ponemos el conejo, el pollo o la costilla, lo ponemos deshuesado, ¿vale? Siguiendo con las cazuelas de barro, tenemos los arroces con costra, ¿vale? Estos arroces que llevan, que no es que lleven mucho tiempo sin limpiarse, ¿vale? No sé, es así. Son arroces a los cuales se le pone una capa de huevo crudo por encima y se deja que se genere una costra con ese huevo y te acabas comiendo el arroz. Que visto así, no deja de ser una tortilla francesa con arroz dentro, creo, básicamente. Pero bueno, está ahí. Ese también sería el espacio tradicional en el que se hacen los arroces en barro, en cazuela de barro. Dentro del horno hay también, bueno, yo durante algún tiempo hacía también los arroces de bogavante en cazuela de barro, ¿vale? No me preguntes por qué, porque los había visto así, me lo habían enseñado, pero no entraban al horno nunca, ¿vale? O sea, la cazuela de barro se terminaba fuera. Y también otro arroz muy típico que se hace en cazuela de barro es el arroz con pata y morro de ternera, o con pata y careta de ternera, o con callos y careta de ternera, ¿vale? Es un arroz que también se suele hacer en recipiente de barro. Lleva morcilla, lleva garbanzos, lleva chorizo picante y el caldo de la pata o el morro o la rodilla de ternera rebajado con normalmente un caldo suave de ternera o un caldo de cerdo o un caldo de pollo, ¿vale? Por temas de colágeno y demás. Vale, estos serían los arroces principales que podemos encontrar que se hacen dentro de una cazuela de barro, en el horno o no, ¿vale? Aquí tenemos en el horno o no, en el horno, ¿no? Luego, siguiendo con el horno, tenemos las llandas o las llaunas, ¿vale? Y aquí tenemos arroces que muchas veces se hacen en una llanda. Aquí podemos hablar de la modernización de estos arroces, que yo creo que fue Kiko Moya el que la popularizó o el que la puso más en boga, haciendo los arroces al cuadrado, ¿no? Que una cosa, pero antes de eso, una pregunta.
Si los arroces se llaman arroces al cuadrado, ¿por qué el recipiente es rectangular? Claro, es una pregunta que siempre me ha resultado interesante. Es que, ¿no? A O ver, sea, ahora cuéntame la historia tú, pero yo es que siempre me ha resultado interesante esto. eso, pues es una curiosidad bastante importante porque yo le hice la misma pregunta. Yo hice allí las prácticas después del máster, o sea, con el máster de arroz y de alta cocina mediterránea, y un día le dije eso, exactamente. Oye, arroz al cuadrado, ¿por qué? ¿No? Y claro, y dice, pues porque está. Es la historia, pero es que en verdad no es al cuadrado, ¿vale? En principio el cuadrado es el área, bueno, da igual. Pero que, no sé, no me acuerdo ni de la respuesta, pero fue en plan, pues porque salió así, ¿sabes? Ya había que ponerle un nombre. Y para que sepas un poquito, el tema de la yauna surge, ¿vale? Porque tenían ese recipiente en el restaurante y al principio no lo presentaban de la forma que está ahora encima de la yauna, sino lo que hacían era cocinarlo primero en una cocción, luego lo terminaban en el horno encima de la yauna y cuando se generaba el socarrat, David, lo ponían en el plato Sí, y lo volcaban, ¿vale? lo ponían en el plato y lo volcaban. Sí. Y la primera publicación que tiene Kiko Moya, que es con la que él dice que demuestra que es, digamos, suya la idea de meterlo en una yauna y cocinarlo en una yauna, ¿vale? Es del año 92 o del 94, si no me equivoco. Una publicación en una revista Ujú. que salía una foto de su arroz, pero claro, salía el arroz no dentro de la yauna, sino que salía boca abajo con el socarrat hacia arriba, encima de un Qué plato bueno. blanco, ¿vale? Y esa es la primera publicación que él dice que demuestra que tal. Porque le preguntamos un poco por el tema de, pues, Quique da Costa, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo popularizó? Etcétera, etcétera. Quique Langosta, has dicho. Has dicho Sí, Quique Quique Langosta. Langosta. Entonces lo popularizó, digamos, Quique, copiándose de Kiko, digamos, ¿vale? Y, Quique y Kiko. Kiko y Kiko Quique. y Quique, Kiko, vaya Quique. par. Y bueno, pues Kiko al y final Quique. de ahí salió el tema del arroz al cuadrado. Y luego, pues, poco Qué más. bueno. O sea, no sé. Pero en principio el arroz se servía directamente en el plato dado la vuelta. O sea, no se servía encima de la yauna como hace ahora todo el mundo. Cosas curiosas, chico, que Qué uno se bueno. entera cuando va a No, no, muy restaurantes. interesante, muy interesante, muy Y interesante. el tema del socarrat de Quique, ¿vale? Ahora que estamos hablando de cosas. En principio, Quique se lo copió de Mugaritz, ¿sabes? No me digas eso. Sí, o sea, No me lo Andoni puedo Luis creer. Aduriz fue de los primeros que empezó a trabajar con los socarrados, ¿vale? Con el socarrat, a preguntarse el porqué del socarrat. Y en una de esas, uno de sus practicantes, que estuvo allí en Mugaritz, se bajó a Denia, estuvo de prácticas en Denia, Ujú. y Quique sacó el famoso arroz socarrat de una lámina, ¿vale? Pero bueno, estos son todo Oye, especulaciones, ¿vale? Yo no digo quién ha inventado qué, porque tampoco tengo la certeza ni los hechos encima de la mesa. Pero el mundillo de la cocina es como una un telenovela mundillo salsera, curioso, ¿eh? ¿no? Es Sí, 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 sí. como una telenovela. Es espectacular, David. Pero bueno, me Qué parece muy bueno, qué interesante lo bueno. que has explicado del tema de los arroces. No sé si a la gente le va a quedar claro todo. Es que al final, ¿cómo lo podemos clasificar? ¿Esto se puede clasificar de alguna forma? ¿O decimos que hay arroces inventados por personas X y luego arroces con nombre propio? Porque claro, el arroz con costra, hay muchas localidades que se lo adjudican ellos, ¿sabes? ¿Tú sabes que en Pego dicen que ellos son los creadores del arroz con costra? ¿Sabías eso? En Pego son los creadores del En, arroz con costra. Hostias, sí, qué el bueno, arroz de ¿no? Pego. El arroz de Pego dicen que son los creadores del arroz con costra. Pero claro, tú te vas luego a Elche y claro, en Elche el arroz con costra es su arroz con costra. Pero es que luego te vas un poquito más abajo, ¿no? En Murcia puede ser también. Y arroz con costra. Claro, sí, 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 sí. Entonces, ¿quién es el inventor? Porque aquí todos se lo echan encima a la espalda, ¿sabes? El invento. Todos, sí, todos son inventos. A ver, al final yo creo que la cocina, el tema que tiene es que lo más probable es que en algún sitio se hiciese. Al final sabemos quién es el inventor porque tenemos que entender que el inventor o la persona que nosotros consideramos como inventora, Hmm. ¿vale? Tiene que
no sé cómo explicarlo para que se entienda bien, ¿vale? A ver si lo puedo explicar. La persona que se marca como inventora es la persona que primero, Sí, ¿vale? Que primero dejó un registro escrito o gráfico de ese elemento, de ese arroz, por decirlo de alguna manera, o de esa elaboración. vale. Y es la primera que dejó un registro escrito, porque es la primera que podemos remontarnos para decir, esta es la primera persona. Todo lo que no esté ahí, ¿vale? No nos da la oportunidad de poder realmente decir quién fue el primero, porque probablemente puede ser que el primero fuese alguien vamos a poner un ejemplo, alguien de Pego, por ejemplo, que se fuese a Elche, lo hiciese allí y allí se registrase por escrito. Entonces, ¿quién fue primero, el de Pego o el de Elche? Claro. Y luego se fue a Murcia. ¿No? Claro, y luego ese mismo tío se fue a Murcia o alguien al que se lo hicieron se fue allí, ¿no? Y dicen, no, pero realmente el primero es este. Bueno, es muy complicado ver quién es o quién ha sido o quién es o quién no es el primero. Lo que sí que para mí es súper relevante y creo que deberíamos de incidir es en, en qué sitio o en qué espacio se le da un empaque o una identidad mayor, ¿no? Y aquí sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso del arroz con costra, pues tenemos diferentes espacios o diferentes sitios donde se le da ese empaque y esa identidad, ¿no? Entonces tienes Elche, tienes Pego, tienes algunas zonas de la Vega Baja, como se me ha olvidado el nombre, pero no sé qué, del Segura. Tienes también, bueno, algunos sitios, Callosa del Sarriá, que también dicen que el arroz con costra tal, o sea, bueno, ¿dónde será? ¿De dónde será? ¿De dónde no será? ¿Qué será? No se sabe. No se sabe porque no es lo mismo dónde se ha hecho tradicionalmente que dónde está el primer registro escrito Ya. de dónde se ha hecho. Claro, es un poco Y esa es como... nuestra gran lucha. Me recuerda todo esto al tema de la olla express, ¿vale? Porque tú eres ahora mismo el papa de la olla express, ¿vale? Junto a María José San Román, que te lo copió a ti, básicamente. Entonces, claro, Claro, tú ahora mismo predicas el tema de la olla express, pero falta que llegue otra persona en otra comunidad o en esta misma comunidad o valenciana, etcétera, para que se pongan a hacer arroces express y sea el inventor de la olla express con los arroces. Y es una patraña, porque correcto. mi abuela hacía con 25 años arroces en olla express y ahora mismo tiene 83. Pues resta, suma Claro, y verás hace cuántos años hacían los arroces en olla express, macho. Que por hacían cierto, los los arroces hace en olla express. espectaculares. Que Con nada, ¿eh? ahí yo tengo que decir que mi única aportación o mi aportación más interesante a los arroces o a este tipo de arroces ha sido simplemente el dotar de sentido a lo que hacemos o al por qué lo hacemos, ¿no? Es dotar un poco de sentido, investigar qué ocurre, qué no ocurre dentro de la olla, qué posibilidades hay, qué podemos llegar a hacer, qué no hace falta que hagamos. Todo eso es lo que creo que realmente puede marcar la diferencia. Pues nada, David, Y yo dicho todo creo esto, que Marcos, nos dejamos algo en el tintero o qué. yo creo que no. Nada de nada. Hombre, podríamos seguir hablando de muchísimas formas de hacer arroces. Ya. Es que hay infinitas, ¿no? Al final. Yo Cada creo que hay uno. mil y una maneras, ¿no? Mil y Podemos una decir que maneras. cada uno lo haga como quiera o nos van a funar mucho. Nos van a meter mucha caña con eso. No Sí, lo yo sé. creo que cada uno puede hacerlo como le dé la real gana y al final, pues lo único que creo que es importante es que tengamos en cuenta que cuando hagamos algo sepamos lo que estamos haciendo, Ujú. ¿sabes? Y lo expliquemos bien, porque no es lo mismo, como he dicho antes, una paella valenciana que una paella a la valenciana, porque ya no está hecha en Valencia. No es lo mismo decir un arroz teset, un arroz duro, que decir un arroz con el punto de cocción perfecto. No es lo mismo decir un arroz de bogavante que un arroz de pescado con bogavante, no tiene nada que ver. Es que seamos honestos, no es lo mismo decir un arroz con muchísimo producto encima, porque me gusta que haya muchísimo producto, que un arroz en el cual el arroz es el protagonista y el producto es un complemento, ¿vale? No es lo mismo. Y los dos están bien, pero entonces hay que explicarlo bien. O sea, decir, no, esto es una paella de marisco. No, esto es un kilo de marisco con un poquito de arroz.
¿vale? Se, No pasa se te ha nada. caído un poco de arroz en el marisco, ¿no? Digamos. Claro, o esto es una paella de cigalas. Entonces tú ves todo lleno de arroz y una cigala. ¿Vale? Entonces, no, esto es un arroz con sabor a cigalas acompañado de una cigalita encima. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y a partir de ahí puedes hacer lo que te dé la real gana, David. Bueno, pues David, zanjamos hoy, zanjamos hoy martes el tema de los arroces. Ayer también hablamos de arroces y mañana, sorpresa, sorpresa, en el Que se come express del miércoles. Así que, bueno, David, nos despedimos con todo esto. Dile adiós a todos los oyentes. Hasta luego a todos. Recordar que estamos esperando a esos fantásticos partners para que nos acompañen en el Que se come. Hasta luego, señoras y señores.